Bendiciones, hoy lunes 23 de junio del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, dominio propio estoy cultivando en ti. Es que nuestro Padre Celestial quiere llevarnos a la altura del varón perfecto. Y perfecto no significa que no tengamos mancha, que no cometamos errores, sino que simplemente aprendamos a madurar. Porque el dominio propio es la capacidad de gobernar las propias acciones y deseos, especialmente en situaciones difíciles. La palabra de Dios describe el dominio propio como parte del fruto del Espíritu Santo, como una virtud esencial para todo creyente, para todo seguidor de Cristo. El dominio propio lo menciona el Señor en el libro de Gálatas 5:22 como uno de los frutos del Espíritu Santo, junto con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad y la mansedumbre. Está el dominio propio. Pero también quiero recordarte que en el libro de Timoteo, cuando el apóstol Pablo le manda la carta a Timoteo, tenemos que saber que Pablo estaba escribiéndole a Timoteo desde la cárcel, sabiendo que se acercaba el momento de su ejecución. Y Pablo escribe a Timoteo esta carta profundamente íntima, llena de amor, de preocupación, de ánimo, y Timoteo necesitaría valor, necesitaba determinación para asumir la enorme responsabilidad de su llamado, para dirigir la iglesia en la expansión del evangelio. Y ese versículo, Pablo le recuerda a Timoteo ese don del Espíritu Santo que mora en él y le anima, ¿ok? En segunda de Timoteos 1:6-7 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿ok? O sea, mire cómo Pablo le recuerda que ese don que el Espíritu Santo mora en él y le anima, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que esté en ti. Pablo sabe que Timoteo iba a necesitar contrarrestar esa naturaleza humana que lo llevaba a estar callado, que lo llevaba a tener miedo, que lo llevaba a tener una timidez. Por eso le recuerda que el Espíritu de Dios vive en él y que ese Espíritu le iba a dar a Timoteo la valentía y no el miedo, así como el amor y el dominio propio. Y Timoteo tenía que confiar en el Espíritu Santo de Dios para poder hacer lo que Dios le estaba demandando. Timoteo, al estar lleno del Espíritu del amor de Dios, ¿ok? Eso nos va a llevar a que podamos estar llenos del dominio propio. Entonces, por eso el Señor quiere cultivar en cada uno ese dominio propio que necesitamos para estar en este mundo de la forma, que necesitamos en medio de la adversidad, ese dominio propio que usted y yo necesitamos para producir ese amor auténtico de Dios, porque el dominio propio del que le habla Pablo es el dominio bajo el control del Espíritu Santo de Dios, que sea el Espíritu Santo el que te controle, el que te guíe, el que te muestre, el que te revele, o sea, en el sentido de autodisciplina de la palabra, ¿ok? Porque Pablo quería llevar a Timoteo a que tuviera ese dominio de Dios, y tener dominio propio requiere un proceso de pensamiento basado donde en la sabiduría de Dios, en la claridad que Dios imparte, ¿ok? A no ser manipulado por el miedo, porque Timoteo estaba viviendo tiempos donde el temor estaba tocando la puerta de su vida, donde el temor estaba rondándolo, y el temor inspira, mire, a mucha gente en estos tiempos. Hay mucha gente llena de temor, mucha gente llena de miedo, mucha gente llena, escucha más lo que le dice Satanás, lo que dice el mundo, a lo que escucha el Señor. Por eso Pablo le habla y le llama para que él pueda estar lleno del dominio propio. El dominio propio nos lleva a tener una mente estable, una mente saludable, una mente sana que está vinculada a la presencia de Dios. El dominio propio no se preocupa demasiado por los afanes ni por los problemas de la vida, sino que se fija en Dios, en su reino, porque sabe que Dios tiene el control.
La gente que tiene dominio propio no se altera, no pelea, no discute, porque sabe que nuestro Padre Celestial es el que lo va a llevar a caminar en bendición. Y el dominio propio viene cuando usted está afanado y usted, en lugar de preocuparse, de angustiarse, usted le presenta esa oración a Dios, eso, y le pide a Dios y descansa en el Señor, porque una persona con dominio propio ha aprendido a descansar en Dios. Entonces, si tú todavía no has aprendido a descansar en Dios, sino que estás afanado, turbado, mire, estás allí contendiendo, estás allí con muchos problemas, Dios te está llevando a cultivar en ti el dominio propio. Dios te está llevando a que tú puedas tener ese dominio propio. Y cuando Pablo dice que Dios nos ha dado el espíritu de dominio propio o autocontrol o disciplina, como usted lo pueda llamar, no quiere decir que seamos capaces de entrenar más o de comer mejor o de estudiar más. Pablo reconoce que el Espíritu de Dios produce obediencia, que produce una vida recta, un juicio moral, y de adentro hacia afuera el Espíritu Santo remodela y transforma no solo cómo pensamos, sino como quienes somos. Entonces, ¿qué le quería decir Pablo a Timoteo? Que él tenía que buscar del Señor, del Espíritu Santo, para ser dirigido y para poder llegar a la altura de ese varón perfecto. En las cartas pastorales se menciona muchas veces el dominio propio como un requisito para aquellos que aspiran al ministerio, como pastores, como ancianos, como obispos. Usted tiene que cultivar el dominio propio si quiere ser ese servidor de Cristo, porque la falta de dominio propio puede abrir puertas al enemigo y puede permitir que Satanás cause daño en nuestra vida, ¿ok? Ahora, ¿cómo yo cultivo el dominio propio? Dependiendo del Espíritu Santo. El dominio propio no es algo que se pueda lograr únicamente con la fuerza de voluntad, no. Si usted necesita tener dominio propio, el que se lo puede dar el Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, domina mis emociones, porque Dios no quiere que usted se mueva, ni yo nos movamos por emociones, por lo que nos dice la gente, por lo que oímos, por lo que escuchamos, por los sentidos, sino por el Espíritu, ¿ok? Entonces, la búsqueda constante con el Espíritu Santo de Dios te va a llevar a cultivar el dominio propio. El dominio propio implica reflexionar antes de actuar, para evitar que arrepentimientos posteriores, para que usted pueda mantenerse firme y obedezca a Dios, porque un deseo sincero de agradar a Dios es fundamental para desarrollar el dominio propio. Cuando usted tiene ese deseo, esa fuerza de voluntad, yo quiero agradar a Dios, usted hace que su carne muera. Y el dominio propio también implica reconocer quiénes somos en Cristo y no depender únicamente de la sabiduría y de la fuerza humana o de lo que yo tengo, del dinero que tengo. No, es tener el dominio propio. Tú puedes tener mucho dinero y no tener dominio propio. Tú no puedes tener nada de dinero y no tener dominio propio, porque el dominio propio no va ligado al dinero o a lo que tú puedas tener o lo que tú puedas hacer. El dominio propio es una cualidad valiosa que se va cultivando con la ayuda del Espíritu Santo para que en medio de los momentos duros, difíciles, en medio de las situaciones difíciles, usted pueda tener esa capacidad de gobernar sus emociones y no sea dirigido por el mundo, por su carne, sino que sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor nos está llamando a tener ese dominio propio, ese autocontrol, es saber controlar en medio de esas situaciones intensas, ¿ok? Aunque parezca complicado, Dios nos quiere llevar a ese nivel. Y el dominio propio o la templanza, como muchos le hablan, mire, es lo que Dios quiere en la vida de los creyentes, es lo que el Señor quiere cultivar en nosotros, porque cuando cultivamos el dominio propio, cuando tenemos esa templanza dirigida por el Espíritu Santo de Dios, entonces Él puede obrar en nosotros y nosotros tenemos autoridad sobre nuestra carne, porque el dominio propio te permite que tú domines la carne y que no la carne te gobierne a ti. Por eso Pablo decía, yo golpeo mi carne, no vaya a ser que siendo heraldo, ahora vaya a ser eliminado. Entonces tenemos que tener
tener dominio propio. Tal vez no has tenido dominio propio. Las emociones, las circunstancias de la vida te han llevado a tomar malas decisiones. Te molesta, no tienes paciencia, no eres nada sobrio, no eres nada disciplinado. Pero el Señor nos está llamando a controlarnos. El Señor está llamándonos en medio del proceso que estamos viviendo a que Él está cultivando en nosotros el dominio propio, que nos está llenando cada día más del Espíritu Santo de Dios, que nos está llevando a la guianza de Él. Recuerda que mientras nosotros estemos aquí en la tierra, estamos en una lucha espiritual. Hay fuerzas espirituales que buscan tentarnos, como dice el libro de Efesios. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener una prioridad, y nuestra prioridad, ¿cuál tiene que ser? Buscar de Dios cada día, porque al llenarnos de Él, de su poder, Él nos va a enseñar a rechazar todo lo que no es de su agrado, y vamos a ejercitar de esa manera el dominio propio. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a caminar bajo cielos abiertos, Dios mío, y a tener dominio propio, Señor. Oh Señor, a ser esa persona que pueda tener ese autocontrol de las emociones y no se deje llevar, que no andemos como el tamo que golpea el viento, sino como árbol plantado junto a aguas, Señor, junto a corrientes de agua, que todo lo que haga prospere. Oh Dios mío, ayúdanos, Señor, a tener ese dominio propio para resistir cualquier tentación, para controlar nuestro carácter, Señor, para tener el dominio, Señor, que no nos controle el carácter a nosotros, sino que nosotros, Padre, nos podamos dejar llevar por tu Santo Espíritu, a que podamos vigilar nuestras emociones, Señor, porque sabemos, Señor, que tú no te mueves por emociones, sino por espíritu. Ayúdanos a movernos por espíritu. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús. Amén.